Gracias nuevamente a ustedes. Este es un nuevo comenzar y le damos gracias a todos ustedes por estar aquí. Como siempre digo, los sueños se harán realidad. Hay que pensarlos, hay que crearlos. Hola a todos, para que no me conozcan, soy Gabriel, autor del libro La Tabla de la Vida, donde explico secuencias fractales sobre órdenes dimensionales en base al valor del alma. En la noche de hoy vamos a tratar el contexto de la Navidad, de la antigua Saturnalia, pero que yo defiendo o percibo en base al fractal, que es un conocimiento mucho más antiguo. He hecho una representación, aprovechando retazos que tengo por casa, del contexto dimensional de los espectros que entregan la influencia sobre la forma. En tal contexto, los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, se vincularían sobre el talón de la forma. Metáfora, el talón de Aquiles me dio una pista de encontrar esta respuesta. Se ve las iniciales de cada formato. O sea, aquí tienes la G, si lo compararás con Hermes, tendrías la H del medio, en otro lado tienes la B de Baltasar, y en el otro lado tienes la M de Melchor, o incluso si lo trasladas al contexto religioso, Melquisedec. Esto, añadiéndole el espectro de forma humana, representa que son los tres grandes reyes del contexto histórico. Pero en realidad no existieron, son metáforas cuántico-alfabéticas. Lo que existe es la magia. Es decir, es un tiempo en el que dichos espectros cuánticos pueden aportar mucho amor a la Tierra y el sentido de manifestar del corazón de la gracia del Espíritu Santo, que ya han enseñado en muchos sitios, se vincula a eso, a que en estos tiempos, así de estas fechas, les pidamos a los tres reyes magos que nos aporten lo que necesitamos. Pero se refiere al sentido del valor. No, el humano lo convierte todo. Cuánticamente no se refería a dame un coche, o dame una tele, o dame un cerdo. No. Cuánticamente se vincularía a necesito más seguridad en mí mismo, apórtame disciplina, sentidos de valores, que es lo que se reporta a través de la inserción de los yo en los sueños. O sea, esto es muy bueno, que te lo dije a ti el otro día y no lo he dicho nunca en voz alta. Santa Claus y Papá Noel no son el mismo. Santa Claus, de entrada, Santa es femenino. Y Claus se relativiza sobre o llaves de cerraduras, que es Claus, o claves, que es lo que se refiere al taquión de la hembra que afirma la vida, como que es la clave de la vida, el taquión de la fémina, de la mujer. Bueno, esto. Y Papá Noel, o sea, se entiende que Santa Claus es la matriz que da vida. Y Papá Noel es el patrón, que también lo tengo allí, del taquión que no da vida. O sea, que la esparce. La palabra que tanto se usa para la Navidad, la Santa Claus, usualmente pensábamos, y eso tiene sentido, porque el Santa es una palabra de Santa femenina, y el Claus es algo que la gente lo expresa como algo de Claus, como clave exactamente. Ahora. Pero que la concordancia cuántica también es femenina.
pero No es entonces, masculina. Noel sí. pero tú dices que el Papá Noel es la entidad masculina del Santa Claus. Te pregunto. Pero Santa Claus, Sí. o sea, es la entidad femenina. Es la matriz, por decirlo de alguna manera, que da vida. O sea, y el contexto que las palabras, por ejemplo, clave, Sí. en distintos idiomas se haya relativizado sobre llave. Hoy día sabemos que un espermatozoide, para entrar en un óvulo, no todos entran. Necesitan como unas pequeñas claves para entrar dentro del óvulo. O sea, generalmente pensamos que el espermatozoide que más corre es el primero que entra. No, tiene que encontrar la cerradura y poner su clave. Bueno, eso lo leí hace un tiempo, pero es muy chulo. La historia está en que supongo que con los milenios esa historia o mitología o saber oculto, porque yo soy del pensar que nos han ocultado siempre el saber de las tablas de la ley reales del cosmos sobre los fractales. Y yo trabajo para intentar montar piezas para enriquecer conciencia. Hasta el punto de, por ejemplo, yo relato las secuencias espaciotemporales y relativizo sobre el haz de la luz, entendiendo que esto es el haz de la luz. O sea, el haz de la luz son las letras dimensionales, que es una pirámide. Esto es el valor de la luz. O sea, según sentido cuántico alfabético. De arriba a abajo es del Sol hacia el núcleo de la Tierra o las profundidades del valor de la Tierra, que también representaría el momento de los nacimientos, que sería el cero. Vale. Esto es un sentido piramidal. Vale. Pero es importante entender que el valor de la luz se relativiza como una puerta que abre dichas pirámides. O sea, mira, hoy he descubierto una cosa, porque las cosas buenas de trabajar es que descubres cosas. Hoy he descubierto una cosa que no la había pensado nunca, la letra F. La letra F no me gusta. No sabía exactamente por qué no me gusta. Pero tú sabes dónde sale con qué se relativiza la letra F. Con la fe y con el número 7. Si tú te fijas en la estructura del 7, a la inversa, el reflejo, sería una F. Un momentito, a la inversa sería una F. Sí, Pero si tú coges una, y esto lo he descubierto hoy cortando, Sí. Si tú coges y cortas las letras por la mitad, las letras son el sentido del valor de la luz según dimensión. O si tú cortas las letras por la mitad, sí. ¿vale? Cuando tú cortas la R, se crea una F. O sea, cuando tú cortas la R, sí, se crea una F que diagonalmente además cae en la F. Ajá. O sea, la precisión del contexto cuántico cada día me sorprende más. Esto no lo sabía yo. Esto lo aprendí hoy. Pero ¿de dónde sacas el concepto de que la F tiene que ver? Bueno, sí, la F, pero es que la F tiene dos palitos el Bueno, 7, le puedes poner los dos palitos para distinguirlo, pero el sentido estructural básico sí. Es como el 3, la E, la W y la M. Sí. Una W, si tú la pones así, es una E. Si tú la pones así, es un 3. Si tú la pones invertida, o sea, pero no había, eso lo sabía ya hace tiempo, y incluso el sentido de muchas letras. No lo sé de todas, es que esto es un infinito. Lo que sí es que te vas dando cuenta, a medida que vas haciendo indagaciones, dices, hostia, pues esto es Santa Claus, esta es la Santa Clave. Igual que esto sería el Santo Grial, igual que esto sería el centro de un agujero negro, o sea, según fractal, y lo de arriba, Espíritu Santo en la forma y lo de arriba, el patrón del Sol.
E igual que tanto que habla la gente de la gracia del Espíritu Santo y tanto mete el Espíritu Santo, este es el patrón de valor del Espíritu Santo, según el frontal. Pero aún así, hoy he averiguado otra cosa. Por lo que mola, no sé, me lo paso bien. Aunque mi mujer está mosqueada, ¿eh? Sí, porque llevo una semana casi así. Ay, Gaby, Me meto. Mira, para lo poco que veo las cosas es tu programa y alguna cosa más. Ah, por lo menos mira mi programa, por lo menos, Gaby. Eso me hace sentir bien. no, pero que me gustaría que se quedara algo. Dime. Según el valor que tú necesites, pídelo. Pero no se lo pidas a un Dios. O sea, hazlo como en la misma gracia. Entiende que tú tienes dentro tuyo un real ser, que es tuyo. Sí. Tu real ser donde se almacena todo el sentido del valor de un cosmos, de 5 niveles universales. Porque ya te lo expliqué una vez, tenemos un cosmos en la mente, con 5 criterios universales. Me gustaría que fueran 6, pero somos 5 y cortitos. Porque esa es la verdad, somos 5 y cortitos. Yo creo que puedo ser un poco irónico, viendo que los chimpancés son homo y nosotros somos homo sapiens sapiens, Sí. o al menos eso me enseñaron a mí. Yo creo que deberíamos abrir otra categoría de homo sapiens, sin el otro sapiens, ¿eh? No pensamos, en serio, nos tragamos todo lo que nos dicen, no buscamos. Yo, por ejemplo, soy de pensar que la palabra no y derivadas de otros idiomas, yo sabía que eso no era casualidad e incluso sabía que hacer el gesto así de no, que es lo más general, porque existe alguna peculiaridad, pero lo general es que el no sea así. Yo sabía que eso tenía que ser por algo y hasta que no di con el sentido del fractal, no entendí por qué cuando giramos la cabeza en negación es así. Es porque lo marca un fractal. O sea, te puede parecer que es una costumbre. No, lo marca un fractal, igual que nuestra parte. O sea, es que nosotros tenemos una parte y cada parte nuestra ejerce un sentido de valor en base a la conciencia. Mi mano trabaja, mi bíceps se esfuerza, o sea, mis muslos o gemelos me impulsan. O sea, cada parte tiene unos sentidos de valores incrustados dentro suyo y no sabemos ni leerlos. Es como lo que te enseñé una vez sobre el sentido fractal. Vemos los puntitos superficiales, no vemos nada del interior y aún así nos creemos conscientes. Bárbaro. Y no somos conscientes, porque si no, bueno, no voy a ser falso, yo me considero bastante, yo me considero un milente, o sea, pero porque me he comido mucho. O sea, he buscado todos los porqués posibles. Y al principio también la celebraban los romanos con la Saturnalia. Sí, sí, señor. ¿Y por qué? Porque la Navidad es un culto, Gaby, al fin y al cabo. La Navidad es ¿Cómo? La Navidad es un culto. O sea, ¿por qué se celebra Sí, la pero lo que Navidad? quiero que se entienda es que no es un culto de ahora. Sí, sí, O sea, claro. ni siquiera de los romanos con la Saturnalia, sino que es un culto que yo soy de pensar que los antiguos sumerios tenían las tablas del destino. Bueno, sus relatos explican que el dios Marduk tenía las tablas, eran encargados de guardar las tablas del destino y que no estaban autorizados a dárselo a los hombres. Más o menos, yo soy de pensar que las tablas del destino era el sentido fractal. Y soy de pensar que las religiones, como el diluvio, que en realidad también está escrito mucho antes de lo que dice el pueblo de Israel judío, está escrito en relatos, en tablillas sumerias, lo del diluvio, y también en otras culturas. La historia está en que yo soy de pensar que el saber cuántico profundo
se ha ido desplegando por el mundo poco a poco, pero a la vez que se ha ido desplegando, se ha ido disipando entre idiomas, sentidos de valor, o sea, pero ¿por qué digo que es un rito súper antiguo? Porque es que contrasta. O sea, si tú pones las formas, por ejemplo, de Melquisedec, te cae el patrón en la M. Sí. Si pones el patrón de Hermes, te cae el patrón en la H. O Baltasar, que en este caso sería Abraham, te cae el patrón. O sea, y en todos los contextos, el concepto de tres reyes magos lleva miles de años estirándose por el tiempo. Sí. Por lo que, si ha durado tanto tiempo, es porque en realidad sabían que era una época poderosa. O sea, poderosa para exigir la recompensa de lo que has hecho bien. Seguramente lo del carbón, de los regalos y cosas así, es por que si exiges lo que has hecho bien, también te va a venir lo que has hecho mal. Claro. Pero todas esas metáforas, todas esas pequeñas chispitas, una vez las juntas, te das cuenta que cuadran a la perfección. O sea, yo soy de pensar que nosotros no hablamos porque hayamos evolucionado naturalmente. La única diferencia que hay entre un Homo sapiens sapiens y un Homo es que nosotros hablamos. Gracias, es verdad. Estructuralmente, lo demás somos capaces de todo. Ellos tienen como un cerebro menos desarrollado y no hablan. Sí. O sea, se comunican, porque todos los seres vivos se comunican, sí, sí, pero sí, no hablan. pero no Es habla. distinto. Hablar es la capacidad de decir una cosa y, por ejemplo, plasmarla en un papel. O sea, y que otra persona que no tiene nada que ver contigo sepa decir esa misma cosa sobre ese papel. O sea, es un sentido, el hablar muy profundo. Yo soy de pensar que eso porque nuestro patrón cuántico, la dimensión 9, que tiene el sentido primigenio de transformar, que el 6. Un 9 y un 6 estructuralmente es lo mismo, pero invertido y reflejado. O sea, por eso los verbos de la dimensión 9 son transformar, convertir y reflejar. ¿Qué? El Sí. 6. Wow. O sea, cada dimensión. Por eso a mí me ofende mucho que esté. O sea, yo cuando escucho a personas hablar de la quinta dimensión, me ofendo mucho. Porque no tienen ni idea. Y además están hablando de la quinta dimensión sin entender realmente cuánticamente lo que representa. No hay libre albedrío. El libre albedrío solo existe apoyado en la tercera dimensión. ¿Cómo O así? sea, de las 15 dimensiones que hay, el libre albedrío solo existe con la estructura apoyada en la tercera dimensión. O sea, todas las demás dimensiones no hay libre albedrío. No hay libre albedrío en la quinta dimensión, sino en la tercera dimensión. ¿Y por qué va a ser en la tercera dimensión? Porque se supone que es más baja que la quinta dimensión. Es que he hecho algo raro, creo. El fractal tiene 15 dimensiones. La genérica Homo, H-O, es la humana. O sea, humana es porque se basaron en esto y entendiendo que la W rotada es una E, es una M. El sentido de libre albedrío existe en esta parte y esta parte, ¿vale? O sea, un punto de voluntad por encima del genérico. O sea, vale, ahora enseño el resultante. Esta sería la gracia del Espíritu Santo. Vale. Lo que decía de apoyado es porque la base de los pies se encuentra en enriquecer la lección y enriquecer lo que se escoge. De tal contexto, en nuestra base sobre la gracia del Espíritu Santo,
se consigue el concepto de libre albedrío, que no significa libertad. Porque a ver si empezamos a entender que solo porque tengamos un valor dentro nuestro, el que sea, ya no eres libre, dependes de ese valor. No sé si me he explicado. O sea que ya no somos libres porque hay una, vamos a decirlo así, hay como una codificación individualmente en cada ser. Es lo que estás tratando de decir para poderlo entender, porque ya me perdí un poquito. Vale. Lo que quiero deciros, que no veo, lo que quiero deciros, no sé si se me ve bien, es que pensáis que ascender a la quinta dimensión, en realidad a la quinta dimensión asciende cualquiera que pase de los 43 años. Ah, qué bueno. O sea, Esa parte. porque las etapas humanas tienen distintas etapas, de 0 a 3, de 3 a 13, de 13 a unos 21, 22, y tiene distintas etapas. A los 43 años, tú entras en la quinta dimensión. Y normalmente es la etapa más madura que tienes. Es cuando la madurez se fortalece. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque el deber de concordar el trato se marca cuánticamente en el corazón. Y en esa etapa es por eso que hay mucha gente que se le va a la cabeza intentando recuperar amores perdidos, cosas que dejó atrás y cosas, o sus epopeyas de juventud, porque tenemos en el corazón, en esa etapa, el deber de concordar el trato. Pero todo lo que tenga que ver con la palabra deber ya no rima con la tercera dimensión del libre albedrío. Deber ya no es libre albedrío, es que debes. O sea, es que es un trabajo que no puedes, si quieres estar en paz en tu interior, no puedes eludir. O sea que la palabra deber es de debes, pero no es un deber. Bueno, deber viene de hacer también, ¿no? Tengo un No, deber. pero deber también, sobre todo, se vincula a lo que está pendiente. Sí, sí, O, sí. o la obligación que La tienes con la respecto obligación. a algo. Una patria, una idea. O Sí. sea, y yo lo veo como que, bueno, es que yo lo veo diferente, porque claro, tú, por ejemplo, ves el deber y lo ves en base al fractal, de una perspectiva pequeña. Yo lo veo una perspectiva grande, porque no es lo mismo el deber aquí que el deber aquí. No es lo mismo el deber aquí que el deber aquí. ¿Entiendes la metáfora que te estoy diciendo? O sea, sobre el cuerpo humano no es lo mismo que la décima dimensión, que es la que tiene el deber, caiga en el corazón, Sí. que no que caiga la sensibilidad de la T y de la creación. O sea, pero tampoco es lo mismo que el deber del cuello o de la boca. O sea, si tú tienes el sentido del deber en la boca, te están diciendo que tienes que decir algo. O sea, yo, por ejemplo, parte de mi trabajo y mi proceso de este año y el siguiente es un deber. Es más, este libro es un deber. Sí, sí. Este libro es el mínimo que me requería mi gracia interior para seguir vivo. Que conste que yo he muerto varias veces, que ya sé que es muy peliagudo de decir, pero yo es que he hecho el camino de ida y de vuelta varias veces, que me lo conozco. Cuando tú Y dices, para nada es casi lo que pensáis, pero cuando tú dices eso, nosotros creo que a uno se le para todo, porque para ti decir ida y regreso es como tan simple, pero para uno todavía sigue siendo esa. sí, pero yo he llegado también a la conclusión es que porque no quieren que me muera, ¿eh? O sea, porque según ellos o sea, creo que hay una trampa
porque creo que es un yo del futuro, Sí. ¿vale? Que me ayuda en momentos puntuales para que mis yo de pasados no la caguen del todo. Pero sí. O sea, yo he llegado a la conclusión de que, porque nosotros en general entendemos el tiempo como una línea y que ahora estamos en este punto. Pero yo soy de pensar que la carrera ya ha pasado. En este cosmos el tiempo ya ha pasado. Que estemos por aquí no significa que el tiempo no haya pasado. Sí. O sea, ¿ello qué equivale? Que tu conciencia actual está aquí, pero el tiempo universalmente a lo mejor ya está, o sea, desde la expansión inicial, a saber dónde está ya el tiempo. Fíjate si está lejos, que sabemos que hay estrellas más allá de lo que la luz es capaz de llegar hasta nosotros. Sobre que la estrella de David da vida. O sea, David da vida, da vida. Yo sé que cuesta entender, pero a veces las palabras, Sí. si sabemos que son milenarias, transportan un sentido en sí mismas. Da, de dar, y vid, de vida. O sea, lo que pasa es, claro, normalmente nos quedamos en las pequeñas franjas que vemos. Es que, además, si no es culpa nuestra. Somos en el lado derecho e izquierdo como que tenemos este libre albedrío que tú dices, pero estos Pero no sé si es... Espérate, yo termino. Estos Anunnaki están a la izquierda de la derecha por malo o por bueno. O sea, es como que tú escoges si tú quieres ir al lado derecho para el bien y si tú quieres ir al lado izquierdo para el bien. ¿Sí? Eso es lo que tú has explicado acerca de los Anunnaki. Ahora, en esta Navidad y en todo este parte de la metáfora que se habla con los tres reyes magos, que tú dices que no es una metáfora, ahí me tienes un poquito confundida. A ver, son sentidos cuánticos. O sea, las tablas de la ley del destino que tanto se veneraron en el pasado, aunque solo unos cuantos sacerdotes de Moisés tenían acceso, por ejemplo, en el contexto hebreo, a las tablas de la ley solo tenían acceso unos pocos sacerdotes, a Aarón y a alguno más. O sea, la historia está en que el conocimiento de verdad, o sea, no fueron nunca los 10 mandamientos, por ejemplo. O sea, las tablas de la ley, ¿tú te crees que si realmente un ser superior? O sea, yo cuando realmente pienso que alguien es superior es porque me aporta algo. Si no me aportas nada, tú no eres superior a mí en nada. O sea, ya sé que esto puede sonar pretencioso, pero vivimos en un mundo de competitividad. Y quieras o no quieras, ello te imbuye. Y tú, no, yo eso lo tengo bastante superado. Intento nunca competir. Pero tú tienes como el deber de decir las cosas tal y como son.